Tenemos una fórmula que el diferencial total, el diferencial de AB, es igual a la derivada parcial en X en el punto AB por el diferencial de X más la derivada parcial en Y valuada en el punto AB por el diferencial de Y. El diferencial de X es el incremento en X o el error en X. El diferencial en Y es el incremento en Y o el error en Y. El verdadero incremento de la función con los incrementos en X y en Y, ¿a qué es lo que va a ser igual? A la función con los incrementos menos la función original. Y el error a qué va a ser igual al diferencial total menos el verdadero incremento de la función en valor absoluto. ¿Sí? Les dejo así copiar esa parte. Profe, Sí, buen día. Una consulta, ¿este Word está subido en la web? sí, eso estaba viendo ahí, por eso demoré también un poco mientras esperábamos. Profe, el triangulito que está sombreado ahí donde dice diferencial de X, X error en X, ¿es un delta? Sí, ahora te lo pongo más grande. ¿Lo ven? Se llama diferencial de varias variables. A ver si... Se lee bien, profe, está bien el tamaño. ¿Está bien? A ver, esperen que voy a ver por las dudas. 2. Profe, No, no pero está, no está, ya te lo subo. una pregunta medio teórica. El error en Y, entonces, ¿sería el diferencial de Y o sería el infinitésimo que queda? Y vendría a ser el infinitésimo. Nosotros acá en el práctico lo vemos con los deltas. Claro, ahí va. Yo te lo estoy dando así, a resolver los ejercicios nomás, pero está bien lo que decís. Aguarden un minuto mientras van copiando eso, yo se los voy subiendo.
Ahí sí le subió el material, ¿lo ven? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, después podemos tener el diferencial de segundo orden, que va a ser la derivada segunda de x por el diferencial de x al cuadrado más dos veces la derivada segunda cruzada por el diferencial de x por el diferencial de y más la derivada segunda en y por el diferencial de y al cuadrado. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, si hay algún ejercicio, ¿sí? No van a ser de las derivadas, no va a ser del diferencial de segundo orden, ¿sí? Porque en una hora tienen que hacer 5 ejercicios, entonces seguramente si hay algún ejercicio puede ser alguno de estos. Vamos a ver un caso práctico. Dice, calcular el diferencial total de la función 2 por x al cubo por y al cuadrado en el punto 1, 2. Cuando la variable independiente x se incrementa en 0,03 y la variable y se incrementa en 0,02. Calcular el error que se comete en el cálculo del incremento. Nosotros tenemos esta función, lo primero que tenemos que hacer la derivada en x y la derivada en y. Sacamos las derivadas parciales. A ver, saquen las derivadas parciales a ver si va saliendo. ¿Le salió la derivada en x y la derivada en y? Sí, profe. A ver, la derivada en x, al que no entienda, vaya avisando, ¿no? Me queda 6x al cuadrado y el cuadrado. Sí, profe.
La derivada en y. Me queda 4x al cubo y. Sí, también. ¿A todo le salió o a alguien no le sale hacer las derivadas parciales? ¿Por qué 4, profe? Vos tenés acá. Déjame que me anote acá en un papelito. Se pasó el 2x al cubo por y a la segunda. Profe, Sí, una consulta. ¿Las derivadas parciales de tercer orden cruzadas van a ir al parcial? no, no hay tiempo. Ni el parcial ni en el final te van a tomar eso. Ah, ok. Bueno, gracias. No, porque si no sea... Hasta una derivada segunda para sacar los máximos y los mínimos. Que lo vas haciendo para los máximos y los mínimos, pero si no, no. Esto es 2. Bueno, esto acá no es una 7, es un 2. 2 x al cubo y a la segunda. Yo tengo que hacer la derivada en z cuando mi variable sea y. Y va a ser variable, lo que no es si es constante. ¿Sí? Y es la variable. Entonces yo acá, ¿qué tengo? Constante. Si supieran el lío que tengo en mi escritorio, está como para... Se me traba el mouse, también tengo 20 lapiceras antes del... Constante, y acá tengo Hugo, vendría a ser la variable, ¿sí o no? Sí, sí, profe. O sea, nada más que no puse. O sea, me quedó 2x Acá. al cubo, Esto 2y. te quedaría, y vos tenés que derivar esta y al cuadrado por la constante por variable. La constante te queda, derivamos la variable. De y al cuadrado, ¿qué me queda? 2y. 2 por 2, 4. Sí, sí, me olvidé de multiplicar 2 por 2. Por eso no Bien. me había dado cuenta. Bueno, pero más que todo es eso, que vayan marcando con un color cuál es la variable, lo demás es constante. Al principio, después lo hacen automático. Bien. El segundo paso es evaluarlo en el punto, porque me dice, o sea, para sacar el diferencial total yo lo tengo que tener en el punto AB. El punto AB acá me lo dieron como dato, cuando X es 1 y vale 2. Entonces evalúen en el punto, reemplazamos en el punto 1, 2. Acá, chicos, yo no lo podía cambiar. Da 24 y el otro me da 8. Fíjense lo mismo, acá había un error de tipeo. Seis por 1, 6 por 4, 24. Acá. 4 por 1, 4 por 2, 8. ¿Sí? El tercer paso, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula del diferencial total. ¿Qué es lo que es? La derivada parcial en x, evaluada en el punto, por el diferencial de x, más la derivada parcial de y, evaluada en el punto, por el diferencial de y. Los diferenciales me lo daban, que me decían que eran los incrementos. Ya me lo daban como dato. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar.
Y acá también, no es 0,72, es 24 por 0,3 más 8 por 0,02. 0,88. Profe, ¿por qué es 0,03? Porque lo daba acá como dato, decía acá el diferencial. Ah, buenísimo, gracias. Te lo da como dato. Te dice cuánto se incrementa en X y cuánto se incrementa en Y. Profe, ¿eso tiene algo que ver con el error o no? ¿O ahora tenemos que calcular el error? Ahora vamos a calcular el error. ¿El error qué va a ser? El diferencial menos el incremento de la función. El incremento de la función, el verdadero incremento de la función, creo que la función valuada con los incrementos menos la función original. Ahí estamos, vamos, ahí ya estamos llegando al error. Sacamos el diferencial total, me da 0,88. Chicos, corrijan acá, tengan en cuenta acá ese 0,72 que 24. ¿Está bien subido con el cambio este? No, dice 0,72. Pero ¿el 0,88 está bien? ¿O también hay que No, volver? sí, no, está bien, el 0,72 no va. Compruébenlo, pero es el 0,72 que no va, que es 24. Sí, da 0,88. Sí, no, está bien, es eso. Acá un error de tipeo que en vez de... Bien. Ahora vamos a calcular la función con el incremento menos la función sin el incremento. Vamos a calcular, o sea, el verdadero valor de la función, o sea, cuánto varió realmente la función. Nosotros teníamos que z es 2 y el punto era 1, 2. Bueno, 2 por x. A x le vamos a poner el punto más el incremento al cubo por y que era 2 más el incremento, todo eso al cuadrado, menos la función original. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Tu función era 2, la función que nos dieron como dato, 2x al cubo menos y el cuadrado. Tenemos que hacer el incremento en z, que es lo que es la función con el incremento menos la función sin el incremento, la función original. Entonces, la función con el incremento a x y a y la vamos a reemplazar en el punto 1, 2 que me decía, pero con el incremento, con el 0,03 y el 0,02. Profe, ¿de dónde sale el 0,03? Te lo da como dato. Listo. Cuando la variable independiente x incrementa en 0,03, la variable independiente y la variable independiente y se va a incrementar en 0,02. Eso te lo da como dato. Y esto me da 0,91. Ahora vemos que 0,91 es parecido acá al diferencial, ¿sí? Entonces acá tenemos un mínimo error. ¿Cómo calculamos el error? Es la diferencia del diferencial total y el incremento de la función, el verdadero valor de la función, en valor absoluto. Entonces ese sería el verdadero Profe, valor de la función. Yo ahí Sí, tengo una duda, porque dice que el error es igual al diferencial menos el delta z. sí. Pero ahí está valuado como
91,75 menos el diferencial. O sea, está como al revés, abajo. Bueno, sí, bueno, es lo mismo, pero acá, pero es la resta, bueno, yo siempre pongo un número más grande. Es lo mismo que pongas 0,88, Ah, que es el claro, porque queda diferencial, absoluto, o sea, de lo mismo. es absoluto lo mismo. Ah, está bien, disculpe. No, está bien, no, pero está bien, tendría que ser 0,88 menos 0,91. ¿Se entendió o no? Sí, Bien, Sí, profe. bien. Calcular el error que se comete al calcular el volumen de un prisma de base cuadrada, de 10 centímetros de lado y altura 20 centímetros, mediante la aplicación del diferencial. Cuando los lados se incrementan en 3 milímetros y la altura disminuye en 5 milímetros. Acá no me dice qué es el diferencial, pero esto acá, el incremento, dijimos que era los diferenciales. Me está dando como dato. A mí me dicen un prisma de base cuadrada. Del lado 10 centímetros y el otro 20 centímetros de altura. El volumen del prisma es lado al cuadrado por la altura. Yo puse que X valía 10 centímetros y que Y valía 20 centímetros. El incremento en X decía que era 3 milímetros, el incremento en Y, que era una disminución, decía de 5 milímetros. Yo que lo que hice, tengan en cuenta que tenemos que pasar todo a la misma unidad de medida, porque acá tenemos centímetros y acá milímetros, pase todo a centímetros. ¿Queda claro? Sí, profe. Yo cuento mucho, si les llego a dar alguno de estos, es obviamente que ustedes tienen que saber cuánto vale un volumen, lo que sea. Yo se los digo, porque en tal caso no es materia de análisis 2 que sepan toda la fórmula de geometría, o sea, sí, supuestamente es algo que lo tienen que tener adquirido. No que alguien no haga porque no se acuerde de la fórmula de un volumen o... ¿Estamos? El que tiene que rendir el final, o sea, todo esto lo tienen que llevar adquirido, ¿no? Entonces, para calcular el volumen del prisma, ¿qué es lo que es? Lado al cuadrado por h, que es lo que sería x al cuadrado por y. Dijimos que x valía 10 centímetros y que y vale 20. 10 por 10, 100. Por 20, 2000. Centímetros al cuadrado por centímetros, tenemos centímetros al cubo. Sí, profe. Vamos a calcular el incremento en la función. Vamos a evaluar la función con los incrementos, que era 0,03 y menos 0,05. Ponemos acá así. Esperen que voy a borrar un poco acá. Ver. Bueno, tenemos que es x al cuadrado por y. Entonces va a ser x
más el incremento al cuadrado por i. I va a ser i menos el incremento, porque decía que había una disminución en i. Menos la función en el punto original que me había dado 2000. Ese al cuadrado que hay ahí es porque está al cuadrado la X, ¿verdad? Porque acá la función era x al cuadrado por i. En vez de poner x al cuadrado por i, acá vos que pones x más el incremento al cuadrado por i más el incremento. Que eso es lo que le quería poner acá la fórmula. ¿Estamos? Sería x, mi x nueva, que va a ser la x con el incremento. ¿Sí? Por eso sería x al cuadrado por i. Que era el lado al cuadrado por la altura, el volumen. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a calcular el Profe. diferencial total. Profe, Para disculpe, calcular ¿podría el... explicar eso de vuelta? El Sí. incremento del volumen. Esperen que lo vamos a hacer acá. Así me queda claro. No es que no queda muy prolijo en la pizarra, pero va a quedar. Nosotros el incremento en Z. ¿Qué va a ser? Porque ahí ven todo, ven un montón de letras. ¿Qué va a ser? Mi Z nueva, que tiene el incremento con las modificaciones, menos la Z común. Entonces, en el lugar de X, voy a poner X más el incremento en X. Y en Y voy a reemplazar Y con el incremento en Y. No vayan a poner este asterisco, esto acá se los pongo para que vean, o sea, y acá ven X más el incremento, Y más el incremento. A X la reemplazamos por el valor original más lo que varió, ahí la reemplazamos por Y más el incremento, menos la función valuada en el punto común, ¿sí? Si acá lo ven, en la fórmula, que a lo mejor la fórmula ahí como que se marea más de tantas letras, la función en X más el incremento por Y más el incremento. Nuestra función era X al cuadrado por Y. Entonces, ¿no ves que yo pongo en X le reemplazo con el incremento, X más el incremento al cuadrado, por Y menos el incremento, porque acá se decía que disminuía 5 milímetros. ¿Queda claro? Sí, profe. Menos la función valuada en el punto, que acá era 10 y 20. Ahora, la función en el incremento, ¿yo qué puse? En vez de poner 10, yo puse 10 más los 0,3. Y en 20 puse los 20 menos los 0,20. Los 0,5, perdón. 0,20 en otro ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Ahora van a calcular el diferencial total. Para calcular el diferencial total, primero tienen que calcular las derivadas en X y en Y. A ver, traten de calcular eso, a ver cuánto les da.
O sea, calculamos la derivada de x2 por y. Las dos parciales. Bien, ¿cuánto les dio? Acá tenemos la derivada en x. Tenemos x al cuadrado por y. Lo que es x es variable, la y va a ser constante. Entonces, me queda la constante, derivo x al cuadrado, 2x, 2xy. La derivada en y. Tenemos constante y mi variable va a ser y. Constante por variable me queda la constante. X al cuadrado, la derivada en y, 1. La evaluamos en el punto. Cuando x vale 10 centímetros, y vale 20 centímetros. Va a quedar 2 por 10 por 20. Me queda 400 centímetros al cuadrado. La derivada en y evaluada en el punto. X al cuadrado, 100. Y ahora aplicamos la fórmula. Reemplazamos en la fórmula. La derivada en x, evaluada en el punto, por el diferencial de x, más la derivada parcial en y, evaluada en el punto, por el diferencial de y. Me queda 70 centímetros cúbicos. Después tenemos que calcular el error. ¿Qué restamos? El diferencial y el incremento. ¿Cuánto realmente incrementó la función? Que me daba 68,75. Menos el diferencial. Que 70, en valor absoluto, la diferencia esa, me queda 1,245. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, acá me dice, una caja cerrada cuyas dimensiones exteriores valen 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Está hecha de madera enchapada de 2 milímetros de espesor. Determinar el volumen aproximado de material que se gastó para hacer la caja.
nosotros vamos a tener una caja de 6, 8 y 10 centímetros. Me dice que la madera es enchapada y que tiene 2 milímetros de espesor. A ver si lo ven acá. Acá ven la caja, ¿sí? Acá tienen 2 milímetros de un lado y 2 milímetros del otro. Y o sea que por cada parte vamos a tener 4 milímetros. ¿Se entiende? Pero eso ya está ¿Cómo? incluido en los 6. No, acá. Que la madera, el espesor de la madera vendría a ser el diferencial. Pero por cada lado, Profe, no, ¿vendría no a ser está el incluida. diferencial? Disculpe, ¿vendría a ser el diferencial o el incremento? El incremento en X, el incremento en Y, el incremento en Z. El D de X, el D de Y, el D de Z. Porque la madera enchapada siempre tiene el mismo grosor, siempre tiene el mismo espesor. Ah, está, bien. Pero ¿por qué? O sea, va a tener 2 de un lado y 2 del otro. Acá lo vemos bien porque esto es transparente. 2 de un lado y 2 del otro. Entonces tenemos 6, 8 y 10. Esos 2 milímetros lo pasamos en centímetros para tener toda la misma unidad. Yo puse que X vale 6, que Y vale 8 y que Z, ¿a qué Z en vez de? Y que Z vale 10. ¿Sí? Esos datos, profe, siempre nos los va a dar usted, ¿no es cierto? Porque si no, podemos tomar cualquier Si valor no para se los da aproximarle. y les pide el diferencial total y no les da los incrementos, ustedes en la fórmula, que es la función valuada en el punto, acá, si le piden el diferencial total y no les dan los incrementos, ustedes tienen que dejar indicado por diferencial de X, por diferencial de Y. La suma y lo tienen que dejar indicado, si no se los da. Si le piden el diferencial de la función y no les dice cuánto es los incrementos, lo dejan indicados. Si no dejan indicado diferencial de X, diferencial de Y, está mal. Ya vamos a ver uno que pide el diferencial y no tiene los datos de los incrementos. Bueno, acá nosotros tenemos que saber cuánto gastamos en madera, cuánto usamos en madera. El volumen, ¿qué es lo que va a ser? Lado por lado por lado. ¿Sí? El diferencial de B, ¿a qué va a ser igual? A la derivada parcial en X por el incremento en X, más la derivada parcial en Y por el incremento en Y, más la derivada parcial. Acá es B' Z, la derivada parcial en Z por el incremento en Z. Saquen las derivadas parciales en X, en Y y en Z. Del volumen. La derivada parcial en X, en Y y en Z.
Profe, Sí, ¿por qué multiplicó ahí en todos los incrementos por 2? porque vos tenés la caja enchapada y por cada lado, X es el que ves acá, este acá, y a la vez X vendría a ser este. Vos lo ves acá, en esta parte y en esta parte, al grosor al espesor de la madera. ¿Queda claro? Sí, lo veo. ¿Pero por qué por eso por 2? 2. Y porque Ah, porque es de un lado y por el otro. por un lado y por el otro, el 0,2 y 0,2. Entonces, la derivada en X. X es la variable, lo demás es constante. Constante por variable, me queda la constante y Z por el incremento en X. Más la derivada en Y. Y en la variable, lo demás es constante. Entonces, la constante, ¿cuál va a ser? XZ por Y. Por la derivada en Y, que es 1. Por el incremento en Y. Más la derivada parcial en Z, me va a quedar la constante XY por 1 por el incremento en Z. Acá sería la derivada parcial en Z, que está la Z chiquita. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos, reemplazamos. Dijimos que X valía 6, que Y vale 8 y que Z vale 10. Reemplazamos en la fórmula y me da 75,2 centímetros cúbicos. Y eso es lo que realmente gaste de madera. Eso es lo que realmente usé de madera para hacer la caja. Acá no me pidió el error, me pidió cuánto usé de madera, entonces calculo el diferencial nomás. Acá vemos que me piden hallar el diferencial total de primer orden. ¿Este les quedó claro o no? Profe, yo no entendí la última parte. Acá lo único que tenés que calcular es el diferencial. La derivada en X, ¿cuánto te quedó? Y Z. Sí, La derivada en Y, ¿cuánto te quedó? XZ. sí, La derivada en Z, ¿qué te quedó? XY. sí, El diferencial total, que es lo que es la derivada parcial en X por el incremento en X, más la derivada parcial en Y por el incremento en Y, más la derivada parcial en Z por el incremento en Z. Después, ¿qué hiciste? A esto lo reemplazamos por los números, nada más. Nosotros dijimos que X valía 6, que Y vale 8 y que Z vale 10. Y que cada incremento vale 0,4. ¿Sí? Entonces hicimos, acá reemplazamos la Y vale 8, la Z vale 10, el incremento en X 0,4, más X que vale 6, Z vale 10, el incremento en Y 0,4, más X vale 6 centímetros, Y vale 8 centímetros, el incremento en Z va a ser 0,4. Profe, ¿por qué el incremento lo multiplica por 2? Porque vos de cada lado lo estás viendo de dos lados, Ah, claro, sí, sí, sí. de acá y de acá, por eso lo multipliqué por 2. Por eso le mostraba en esta caja. A ver, usted ve la caja esta acá de la facultad. Vos tenés acá el enchapado, el grosor del enchapado, y acá también. Sí, Entonces sí, en sí. X
es este pedazo más los dos incrementos que está calculando, más estos dos pedacitos acá. Claro, sí, sí. Profe, el 1 ese que está en la última forma, sale de derivar cada La variable en variable. la... Claro. Claro, que es constante por variable, la derivada de la variable es 1. Por eso acá puse en x, que lo que es 1 por la constante xz. La derivada en y, derivada de la variable de y, 1, y me queda la constante. En z, la derivada de la variable z, 1, y me queda la constante. No hace falta ponerlo, directamente pone xz por incremento de lo mismo. Pero es por constante por variable. Acá dice hallar el diferencial total de primer orden de la siguiente función. Acá ven que no me dan el incremento en x y el incremento en y. Saquen la deriva. Sí. En el ejercicio anterior no me dio eso el diferencial, no me dio 75,2, me dio ¿Cuánto da? 104. 104 me dio a mí. Capaz No que sé haya si un alguien error de puede. tipeo ahí. No, profe, a mí me dio lo mismo que a usted. A mí Entonces, también. entonces te Profe, ¿por equivocaste vos, qué no me equivoqué yo. Porque yo ¿Por qué siempre no me equivoco calcula en el tipeo. valor verdadero en este ejercicio? Porque no te está pidiendo el error, te está pidiendo cuánto gastó en total de madera. ¿Cuánto compraste vos en total de madera? El volumen aproximado de madera que se gastó para hacer la caja. Buenísimo, Pero profe. profe, ¿existe error? O sea, yo podría Si vos decir que querés hay calcular el error. error, podés calcular el error. Claro, pero no Calculas el no puede volumen y después resta los dos. Acá te pregunta cuánto se gastó para hacer la madera. ¿Cuánto se gastó en total para que vos fuiste y compraste madera? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Haga la derivada en x y la derivada en y de esto y la reemplazan en la fórmula. Dice que z es igual al seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de y. A ver, tengo mucha más. Ah, bien. ¿Derivamos ahí? Claro, haga las derivadas parciales en x y la derivada parcial en y. Del seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de y. Mi z es igual al seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de y. Tengo que hacer la derivada parcial en x.
X va a ser la variable, lo demás es constante. ¿Sí? Entonces, toda esta parte sería constante. No tengo ninguna X. ¿Sí? Primero sacamos el cuadrado. Me va a quedar 2 seno de X. Ahora de seno, la derivada es coseno. Y de X, 1. ¿Queda claro? Más la derivada de la constante, 0. ¿Queda claro? Si hacemos la derivada de z, que mi variable sea y, acá y va a ser la variable, y el seno de x, no tengo ninguna y, esto acá va a ser la constante. ¿Sí o no? Entonces, derivada de la constante, 0. Más. Acá tenemos una y, entonces esto lo tenemos que derivar. Primero vamos a bajar el 2. 2 coseno de y. De coseno, que lo que es menos seno de y. Y de y, 1. Acá se me va. ¿Queda claro? Sí, profe, todo bien. A mí me pide calcular el diferencial total de esa función. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que dejar indicado, que es lo que yo le decía, era la suma de las dos derivadas, y hay que dejar indicado diferencial de x y diferencial de y. Si ustedes se comen ese diferencial de x y diferencial de y, está mal. ¿Se entiende? Como acá no me lo da como dato cuántos son los incrementos, lo dejo indicado en la fórmula. Por diferencial de x por el diferencial de y. ¿Y llega hasta ahí nomás el ejercicio? Sí, porque te pidió el incremento, nomás, el diferencial total. Ah, claro, claro. No lo podemos calcular porque no tenemos del TI ni del TEC. Pero lo tenés que dejar indicado en la fórmula, lo tenés que dejar escrito. Profe, y también nos faltaría un punto para llegar a un número concreto, ¿no? Y también un punto, o sea, acá nomás te dicen el diferencial. Por eso no evaluamos en x y en y, no reemplazamos acá el coseno de 4, el coseno de 2, o sea, nos falta el punto, y también nos falta, pero lo pueden dejar indicado en x y en y, pero sí o sí, o sea, este es el error que se comete, que no dejan, que no ponen diferencial de x y diferencial de y. Y también me falta el punto para llegar a un número concreto. Después dice, dado un triángulo rectángulo, cuyos lados miden 6 y 8 centímetros respectivamente. Si se permite un error máximo de 0,1 metro en cada uno, o sea, en cada lado se permite 0,1. Hallar el valor aproximado máximo de error que se produce con esas medidas. Nosotros sabemos que el área de un triángulo, que lo que es base por altura sobre 2. ¿Sí? Sacamos las derivadas parciales. En x, que lo que es variable por constante, me queda la constante y sobre 2. La derivada parcial en y, variable por constante, me quedaría la constante x sobre 2. El diferencial, que es lo que es la derivada en y por diferencial de x, más la derivada en y por el diferencial de y. Ahora lo reemplazamos con los datos. Y vale 8,
Yo puse como que X vale 6 y Y vale 8, ¿sí? Esa Y nada más, fórmula de diferencial, ¿la estuvimos escribiendo en los otros ejercicios? en todos. Es más, es la primera que les di. El diferencial total. Profe, ¿por qué pone por 0,1? Porque dice que puede, el error en cada lado puede ser 0,1 metro. Que me lo decía de dato. El error de cada lado, acá nosotros dijimos que el incremento en X, el diferencial de X vendría a ser el error en X. El diferencial en Y es el incremento en Y o el error en Y. Ah, bien, gracias. Estos son temas que dentro de todo no me gustan tomar mucho porque habla más de geometría y si saben, no así en el final, ¿no? Que hay de todo. Acá me decía, se permite un error máximo en cada uno de los lados de 0,1 metro. Ese vendría a ser el diferencial de X y el diferencial de Y. En cada lado se permite ese error. Bien, después tienen otro que hallar el diferencial total de la siguiente función. Profe, Sí, discúlpame, en el punto anterior, ¿por qué no se termina calculando el error? porque ese sería el error justo. ¿El error qué? ¿Justo? Claro, el error justo es que cuando calculas el diferencial y el verdadero valor de la función, la resta de los dos es cosa, como te dice el error máximo. Pero cuanto mucho acá, chicos, estudian. A ver, lo vamos a hacer más simple, porque este tema... Vendría a ser el diferencial total que se le pueda preguntar, ¿sí? O que le pidan el error de la función. Nada más. Y de primer orden, no de segundo orden, porque segundo orden van a estar haciendo 1500 derivadas. Y esas 1500 derivadas prefiero tomárselas en un máximo o un mínimo. ¿Sí? No obstante, ustedes tengan en cuenta que pueden ir usando calculadoras de derivadas para ir verificando. ¿Sí? Los parciales son todos muy parecidos. Muy parecidos. Y a la vez, o sea, al que le toca el mismo ejercicio que al otro, las alternativas no van a ser iguales, porque como que van cambiando. A uno le puede tocar la A, al otro le puede tocar la D. Después, por más que me digan, ay, me equivoqué de marcar, o sea, no sirve. Te equivocaste de marcar, te equivocaste de marcar. Presta atención, porque lo más seguro que yo puedo llegar a pensar, se lo dictó otro. Prefiero que usen una calculadora de derivadas, que la van a usar. La tabla de derivadas, úsenla antes que se estén pasando las respuestas y que se la estén pasando mal. ¿Queda claro? Y acá lo único que Sí, tenemos profe. que hacer es calcular las derivadas segundas.
¿sí? Calculamos la derivada primera, volvemos a derivar con respecto a x, y es aplicar la fórmula, nada más, ¿sí? Después lo hacen, si no les sale la derivada, lo vemos, así los libero tempranito, ¿sí? Pero sería aplicar la fórmula. Estamos en una instancia que es online, ¿sí? Por más que yo les diga, chicos, no tengan la fórmula, la van a tener a la fórmula, prefiero que tengan todas las fórmulas en una hoja, ¿sí? Antes que se estén haciendo con el WhatsApp web y toda la historia que saben hacer ustedes, ¿sí? Tengan la fórmula, usen la calculadora, usen todas las herramientas, pero cada uno concentrado en su parcial. Van a tener menos posibilidad de error a que si se están preguntando porque van a marcar otra opción. Profe, La ¿cómo fecha va a de ser la parcial, metodología del parcial? 5 ejercicios. De los 5 ejercicios hay 3 que tomo siempre. Uno que es máximos y mínimos, otro de derivada direccional, otro de dominio. Y los otros 2 pueden ser de relleno cualquiera. ¿Puede repetirlo? Dominio, direccional, máximo y mínimo relativo. Al menos esos son importantes porque traen un... ¿Sí? Esos 3 que son... Y los otros, o sea, 2 ejercicios cortitos de, qué sé yo, que sea de límite, de continuidad, de una derivada compuesta, de una derivada parcial, pero cortitos. Los otros 2 de Genial. relleno. ¿Por qué 5 ejercicios? Porque llegan más a la promoción que si tomo 3. Entonces, parece como que es mucho más, pero la veo, o sea, los ayudo más a ustedes con 5 que con 3. Llegan más a la promoción. Más que todo por eso. Profe, ¿cuándo sería más o menos el parcial? Yo siempre lo sé tomar la semana antes de que terminen las clases. O sea, antes de las vacaciones de julio. Que yo creo que las vacaciones de julio empiezan el sería la 12 de semana del julio. 28, por ahí. Claro, esa semana, la última semana de junio, por ahí. Más o menos, después fijamos bien la fecha. Pero el curso de ustedes es un curso que está bastante bien, o sea, bastante elevado, o sea, en el nivel, comparado con los otros cursos que no saben ni derivar. Así que no va a haber inconvenientes, calculo. Al 6, o sea, en el práctico se llega, así que también no pierdan la posibilidad de la promoción total y hagan los parciales teóricos. ¿Con cuánto era que se promocionaba, profe? 6 y 6, llegas a la promoción directa. El práctico se llega, porque con lo que hicimos en clase, buscamos los ejercicios más rebuscados, entonces no hay forma que le vaya mal. ¿Sí? Porque los ejercicios, todos estos ejercicios son ejercicios tipo examen. Entonces, con estos ejercicios tipo examen, o sea, cuanto mucho te puedo preguntar algo más simple que esto o al mismo nivel que esto, pero no más. Entonces, lo más difícil ya lo vieron. La cabeza ya se abrió, ya se razonó, ya se pensó. No es que vimos algo simple y después, o sea, se compleja en el examen. ¿Sí? Ya lo vieron, ya lo entendieron antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que sepan la materia. Entonces, bueno, explicarle todos los truquitos antes, todos los posibles errores que puede haber en cada ejercicio, ya está. El práctico es fácil de llegar. El teórico, como es teórico, a nadie le gusta estudiar el teórico de matemática, ni a mí ni a nadie. Convengamos que no nos gustan los teóricos. Pero no pierdan la oportunidad porque es apenas un 6 que necesitan. Un 6 promoción directa, una materia menos. Después un mínimo coloquio con el profe que le hace 2 preguntas como para decir, fue Juan el que cursó la materia y no fue Pedro, que le hizo todos los exámenes. Como para saber que fueron ustedes. Pero no más de lo que les preguntó los parciales teóricos. Profe, ¿y si puede proporcionar la parte práctica y la teórica no?
¿O es Creo que todo sí, completo? pregunten en la SAE por las dudas, chicos, en la SAE pregunten, pero creo que sí. Me parece que con 7 o con ¿Profe? 6, no sé bien eso. O al profe, pregúntenle bien, el profe sabe todo. Pregúntenle al teórico, sabe todo, Leo. Es un genio. ¿Y el Sí. parcial práctico es mandando resolución, multiple choice por la UV o cómo es? Es múltiple opción por UV. Yo doy Y la el- posibilidad en los parciales que pongo un correo únicamente para parcial, cosa que terminado el examen, a los 5 minutos, el que me quiere subir el ejercicio me lo sube. ¿Por qué? Porque a lo mejor te equivocaste, hiciste todo bien, pusiste todo bien y te equivocaste en apretar la calculadora. Bueno, entonces ahí, o sea, está bien, te puedo considerar un punto. Si no me lo manda, o sea, chau, 0 puntos. Pero me entendés, ahí yo en el parcial sí trato, o sea, de ver, o sea, acá, qué sé yo, o sea. Había un chico que se había olvidado multiplicar por 0,4 y ponele que escribió todo bien, hizo todo. Sí. Y cuando puso la calculadora se olvidó de multiplicar por 0,4. Marcó ninguna opción es correcta, pero en sí no es que no lo sabía hacer el ejercicio. Se equivocó en apretar la calculadora. Entonces, en esos casos, si está el desarrollo y te equivocaste en el resultado o llegaste a la parte, hasta tal parte de un ejercicio, bueno, se puede considerar un punto por ahí, o sea, más que todo para llegar al 6. Sí, se entiende, gracias. Pero no es obligatorio, es el que lo quiere mandar, lo manda, si no manda las opciones, se corrige automáticamente y ya está. No Profe, obstante, ¿cuál? siempre lo que les digo, puede llegar a haber un error de tipeo cuando uno va cargando el parcial, ¿sí? En tal caso que ustedes detecten algún error, lo que sea, me avisan, ¿sí? Que en vez de la opción A era la B, ¿viste? Cuando carga y está cargando todos los ejercicios, a lo mejor uno marcaste la A y era la B, y bueno, o sea, también puede haber, o sea, un error de parte mía cuando lo esté cargando. Ustedes me avisan, quédense tranquilos, cualquier error que pueda existir de mi parte, de tipeo, de lo que sea, yo lo considero. ¿Sí? Me puedo equivocar en cargar algo, en marcar una opción, yo la tengo acá. Y decía que el valor final era 2. Y en el momento que vas cargando, no sé, marqué la 1. Y sí, puede pasar, o sea, porque pasa. Ha pasado en los finales, o sea, puede existir algún error. Cualquier cosa se soluciona, quédense tranquilos, nunca va a ser algo que sea en perjuicio de ustedes. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Pero la Profe, parte práctica es simple. Sí. ¿Cuánto tiempo suelen ser para hacer los 5 ejercicios? 1 hora, 5 ejercicios. Por eso les digo que que 3 son más o menos y 2 son cortitos, así como de relleno. Pero se llegan a hacer todos, ¿eh? Es más, terminan en los 10 o 15 minutos antes. El que no Profe, llega porque nunca vio nada, pero si no, el cuestionario te da la nota apenas terminas. sí. No obstante, si hay algún error, yo después corrijo la nota. Claro, claro. Si llega a ver algún error de tipeo, y yo veo que ahí ya me van mandando, profe, yo controlo todos los ejercicios de nuevo, uno por uno, para ver a quién le tocó esa opción y lo corrijo. Eso quédense tranquilos. Que puede existir. Yo trato de ver que no, pero siempre algo pasa. Igual que los tipeos, uno trata de controlar que no haya error en el tipeo, pero es matemático, o sea. Profe, Sí, una pregunta que tiene que ver con el último ejercicio, puede ser. sí. La parte del medio, que es -2, seno de X. Aquí Y, está la derivada cruzada. claro, sí, ¿cómo la haría? Porque no me está saliendo eso.
Para que copie el ejercicio. Coseno de x, logaritmo de y, menos tangente de x. No obstante, nosotros tenemos que z es igual a coseno de x por logaritmo de y menos tangente de x. La derivada primera en x, ¿a cuánto es igual? ¿Qué tengo? Variable por constante. La constante me queda, ¿sí o no? Sí, Logaritmo de y de coseno menos seno. menos seno de x por logaritmo natural de y, Bien. menos En vez de tangente, secante al cuadrado de x. perfecto. Ahora, voy a hacer la derivada segunda de x con respecto en x. De nuevo va a ser mi derivada segunda. ¿Sí? Ahora esta la voy a usar para hacer las derivadas segundas. Acá tengo de x, es la variable, logaritmo de y me queda. Sí. Menos El coseno menos de logaritmo x, sería, y de seno, coseno de x. coseno de x. Acá, secante el cuadrado de x. Primero tengo que bajar el 2. Secante de x. Y de la secante, ¿cuál es la derivada? Secante por tangente de x. No. Ahí estamos bien, la derivada primera de la derivada segunda de x. ¿Nos dio bien? ¿Está bien ahí? Está bien. Porque acá lo mismo que poner secante por secante, secante al cuadrado. ¿Sí? Nos quedó lo mismo. Ahora, vamos a hacer la derivada segunda, que esta vendría a ser la derivada cruzada, cuando mi variable sea y de x. Entonces, la constante menos seno de x me queda. Sí. De logaritmo de y, tengo que derivar eso. Creo que es 1 sobre y. Menos. Acá tengo x, no tengo ninguna y, derivada de la constante, 0. Y esta sería la derivada cruzada, la que estaría en el medio de la fórmula. Profe, ¿de dónde sale esa tangente de aquí en la derivada segunda de x? En x, digamos. XX, acá. Yo primero bajé este 2, Sí, que es este.
2 secante de X. Ahora yo tengo que derivar la secante. De la secante, ¿cuál es la derivada? Secante por tangente. Ah, ahí está. Esto Listo, lo listo. saqué por fórmula. Tengan en cuenta, ¿sí? Máximo que esto es derivada. Cuando se les complica alguna derivada, antes que estén preguntando, que van a perder más tiempo a que si ustedes se ponen. Busquen en el Google calculadora de derivadas, la primera que sale con pasos, cuanto mucho usen esa. Traten de ir usando esa para ver, o sea, en el transcurso de todos los ejercicios que vayamos haciendo, lo van corroborando con eso, se van dando cuenta que en derivar no se van a poder equivocar, ¿sí? Porque hasta una calculadora pueden llegar a usar en forma online. Traten de usarla, después lo van a hacer reautomático, ni van a tener que estar cargando datos en una calculadora que se pierda de tiempo. Pero de ahora, todos los ejercicios, cualquier cosa, vayan probándolo, cargándolo, cosa que si se les traba en alguna derivada, no dejen de hacer un ejercicio por una derivada. Claro, sí, no me acordaba que la derivada de secante era total. Yo tampoco me la acuerdo en memoria. Ahí le dijeron ahí, pues se han fijado en la tabla. Uno, ¿cuál se acuerda? La más común. La que usamos siempre. Sí. ¿Estamos? ¿Duda? No, profe, se entiende. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Éxitos, chicos, buena semana, feliz día del trabajador. Y los que no trabajan, feliz día lo mismo, porque están trabajando por sus sueños. Así que éxitos. Igualmente, profe. Gracias, profe, suerte. Profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. No, profe, gracias. Feliz día.